Reseña de la obra literaria La peste de Albert Camus. Empezó a vivir una infancia lejos de comodidades de libros y revistas. Albert Camus se hizo un gran escritor de cuentos, novelas, ensayos, artículos y periódicos filosóficos y arte dramático, gracias a la beca que recibió en los hijos de las víctimas de la guerra, donde perdió a su padre siendo un bebé todavía. Camus nació en una familia de emigrantes franceses muy pobre, el 7 de noviembre de 1913 en Argelia, Francia. Sus estudios, vivencias de la guerra, los viajes realizados y la tuberculosis que lo afectó lo llevaron a crear sus magistrales obras tan leídas y destacadas al punto de ser reconocido y premiado a nivel nacional e internacional, siendo galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1957. Sus obras son el reflejo de una escritura sencilla pero profunda, precisa pero reflexiva, donde demuestra su capacidad intelectual y su habilidad para narrar y escribir, con un pensamiento al estilo existencialista y en algunas ocasiones difícil de comprender. Falleció a los 46 años, siempre deseoso de hacer parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y aunque lejos de la creencia en Dios, promulgó siempre la defensa de la libertad y la justicia. En 1947, Albert Camus, el gran escritor del siglo XX, publica su obra titulada La peste. Centra su historia en los hechos ocurridos en Orán, una ciudad normal de la Argelia francesa, que deben colocar en cuarentena por una gran peste. Camus se basó posiblemente en una enfermedad que ocurrió en el año 1931. Sin embargo, su fantasía de escritor lo llevó a narrarla como una gran peste sin salida, con temas como la enfermedad, la muerte, la imprudencia, el miedo y con expresiones muy reflexivas. Deja profundas enseñanzas para nuestras vidas. Además, la obra tiene mucho significado psicológico y filosófico, importante para aumentar conocimientos como futuros formadores y vivenciadores de una pandemia que ha cobrado muchas muertes y negativos efectos económicos a nivel mundial. La obra de Camus narra la terrible enfermedad que azota a los habitantes de un pueblo, con la muerte como protagonista y los alcances que llega a tener. Empieza con la muerte de las ratas, luego la primera muerte y de allí llegamos a conocer a los personajes por la manera como se describen sus angustias, su manera de pensar, sus preocupaciones, pero sobre todo cómo cada personaje le va dando sentido a su vida. Así, por ejemplo, el obispo tiene a Dios, pero su fe se va inquebrantando por las injusticias y fallece. Por otra parte, la peste, al arrebatar tantas vidas y con las decisiones severas de las autoridades, la ciudad se cierra y cambia el estilo de vida, la gente fue confinada, los cadáveres aumentaban, empieza a producirse crisis económica, los niños sufren demasiado pero al poco tiempo las personas rechazan las órdenes. Se desataban robos, incendios, los doctores buscaban soluciones y salvaban vidas. Sin embargo, la peste no tiene preferencia y la gente aseguraba con un grado de incredulidad e imprudencia que morían los más débiles. También nos habla de los momentos de cuarentena, narrando sobre la vida de esos personajes tan reales, que viven situaciones de soledad, desempleo, aburrimiento, ya que salían a hacer negocios, planeaban viajes y no les daba importancia a la enfermedad, pues nadie se sentía en paro, sino en vacaciones, hacían fiestas e iban a celebraciones públicas. Pero Camus no juzga, le tiene explicación. No era que fueran culpables, sino irresponsables. Es parte de nuestra naturaleza y necesitamos entender mejor la situación para hacer cambios de vida. Corta pero muy interesante es la obra de Camus y una vez que se empieza a leer se desea saber cómo evoluciona y cómo va a terminar. Asimismo, el autor nos regala unas expresiones cargadas de un sentimiento profundo y trascendental, donde demuestra su gran capacidad intelectual, creativa y elocuente, como cuando dice, las pestes y las guerras generalmente llegan cuando la gente está más desprevenida, expresión fuerte, como otras donde demuestra su poco valor a la vida. En estos momentos, cuando nos enfrentamos a una crisis de pandemia y aparece la sombra del miedo, leer a Camus es volver a la historia,
es recordar la fragilidad de la raza humana y la necesidad de unir esfuerzos para encontrar soluciones a grandes problemas. Por eso, esta obra me parece muy interesante y es como si la naturaleza misma se encargara de recordarnos situaciones muy graves que se enfrentaron en otras épocas. Dice Albert Camus, en las situaciones de crisis sale a la luz lo peor de la sociedad, insolidaridad, egoísmo, inmadurez, pero también emerge lo mejor, expresión que hoy hacemos nuestra frente a la realidad que vivimos, pero llegamos a comprender que la peste de la que verdaderamente está hablando el autor es la enfermedad moral del ser humano, esa conciencia individualista basada en el materialismo y donde la verdadera cura está en los sentimientos de bondad, solidaridad, tal como lo dice, las peores epidemias no son biológicas sino morales. La peste es la vida y nada más, una expresión que nos invita a reflexionar, pues todos en algún momento debemos enfrentar la muerte, la enfermedad, los sufrimientos y debemos ver nuestra realidad y comprenderla con una mirada más consciente y más humana.